Fer, querido, ¿cómo estás? Chelo Meloni te saluda de aquí. Estamos con Germán y con Ernestina en la mañana del C. ¿Cómo andás? Hola Chelo, hola Germán, Ernestina, un gustazo, gracias por invitarnos a este espacio. No, por favor. Bueno, que todo un desafío el tema de la agencia competitiva. Lo hemos hablado alguna vez y esta necesidad, ¿no? De vincular lo público con lo privado también a nivel productivo y a nivel empresarial. Bueno, es así tal cual como hacía la introducción. Desde hace ya un tiempito venimos trabajando, hace 2 o 3 años comenzamos con el famoso concepto de la matriz productiva, entendiendo que en la articulación del sector público, privado y académico se sacan las mejores ideas para formular políticas públicas, como decimos, modernas, que afronten estas tres grandes transiciones que hoy el mundo está enfrentando, que es la climático-energética, la tecnológica digital y la sociodemográfica. La verdad que ahí nos presentan a nosotros como país, por supuesto también como territorio, grandes desafíos, pero también enormes responsabilidades y oportunidades. Claro. En ese sentido, en el marco de este trabajo que hicimos y que tomamos como referencia al País Vasco, trabajando de manera articulada con el Centro de Competitividad de la Universidad Católica de Córdoba y el Instituto Orquestra del País Vasco, vimos también o empezamos a ver las mejores prácticas que había en otros países del mundo, entendiendo de cómo articulaban políticas de nuevo, el sector público, pero también el sector privado y académico involucrado en la búsqueda de algún objetivo. Esto no quiere decir perder la autonomía de esos sectores, las cámaras empresarias que reclamarán y propondrán, sugerirán alternativas y propuestas en otros ámbitos, pero al mismo tiempo también después colaboran y cooperan para generar las mejores soluciones que tiendan a mejorar la competitividad tanto del territorio como de las empresas. Cuando uno habla Ese de, Fer, cuando se habla de competitividad, para hacerlo llano y simple para la gente, ¿esto qué es? Que el empresario cordobés o el tipo que tiene algo para vender en Córdoba o producir en Córdoba, compitiendo con otros pares, pueda vender un poquito más, digamos, o pueda... Sí. Básicamente eso. Ni más ni menos, ni más ni menos. Lo que Ahora, pasa es que el concepto de competitividad es un concepto sistémico que claro. incluye distintas variables y eso es importante siempre empezar a desmenuzar porque hay unas variables de competitividad que son las macroeconómicas que los gobiernos subnacionales Claro. no tienen injerencia, no nos llega a la lapicera, acá y en cualquier parte del mundo. Claro. La política macroeconómica, la fiscal, la laboral, etcétera, etcétera, son políticas que las toman los gobiernos centrales. Ahora, sí es potestad de los gobiernos subnacionales tratar de incidir en el territorio y tratar de incidir en las empresas. Cuando digo incidir en el territorio, te doy un ejemplo, la política de clúster, que es algo que ya la provincia de Córdoba tomó la decisión de meterse fuertemente, es una forma para tratar de ganar competitividad en los sectores productivos, generando en distintas variables, internacionalización, innovación, productividad, sustentabilidad, entre otras cosas, distintas políticas públicas para que estas empresas compitan entre sí, pero al mismo tiempo cooperen y el territorio se haga más próspero. Lo mismo puertas adentro de la fábrica. Entonces, cuando uno habla de competitividad es cómo hacemos para generar aquellas condiciones para que nuestras empresas puedan vender bienes y servicios de una mejor manera de lo que lo hace la competencia, principalmente competencia internacional. Claro. Y ahí de nuevo, como decía recién, entran a jugar muchas variables que son las macroeconómicas. Uno siempre dice la condición macroeconómica es necesaria, pero no es suficiente. Porque la pregunta es, ¿por qué algunas empresas que están en un contexto, en un entorno similar, expansivo o regresivo, les va mejor que a otras? Y eso tiene que ver porque la macro es importante, pero no es suficiente. Entonces, cuando uno entra a ver qué pasa en el territorio, cómo articulan las empresas con las universidades, cómo las universidades y las empresas articulan con el gobierno, cómo las políticas públicas tienden a generar mejores condiciones fiscales, laborales, de capacitación, del capital físico, capital humano, capital intelectual, etcétera, etcétera. Y eso genera que uno después pueda competir de una mejor manera que lo hace otra empresa radicada en otra provincia. Fernando, hace unos años vino aquí Toyota a radicarse a la provincia de Córdoba porque encontraba las mejores condiciones en cuanto a la competencia de los obreros y la preparación de la gente para hacer autos. Pero cuando tuvo que tomar la decisión vio que Córdoba no tenía buen transporte de tren hacia los puertos y en esa época no había autopista. ¿Cuál es hoy el mayor problema que tendría una empresa que viene a radicarse a la provincia de Córdoba en cuanto a la competitividad? Bueno, lo que vos estás planteando es así.
Toda provincia tiene puntos positivos y algunos otros que tienen complejidad. Por supuesto, nosotros como una provincia mediterránea, lo que está vinculado con el sistema de transporte, en términos de la distancia que tenemos a los puertos para poder acceder a mercados internacionales, siempre es una limitante. Si vos me preguntás, te diré, bueno, hay que avanzar. Un tema de la infraestructura física, por ejemplo, en términos de vías férreas, es un tema que tenemos que trabajar. La provincia ha entendido eso, por eso ha avanzado muchísimo en lo que es la infraestructura física, la infraestructura vial. Eso la verdad que ahí ha mejorado muchísimo la provincia en los últimos años y eso es un punto que se destaca. La verdad que también de ahí que también la provincia avanzó muchísimo porque otra de las cuestiones centrales en términos de la instalación de una inversión está vinculado con la infraestructura energética. La verdad que ahí ha ayudado muchísimo esta obra de los gasoductos troncales, que ha permitido crecer de 9 a 54 parques industriales o conectar unas 650 industrias que antes consumían fuel oil en lugar de gas natural, que es un fluido mucho más barato, sustentable y estable. Pero digo, cuando uno piensa en competitividad, tiene que pensar en cuestiones que están vinculadas con, de nuevo, capital físico, claro que está, el capital tecnológico. Hoy nosotros tenemos, con Córdoba, como con las otras países, serias dificultades, por ejemplo, para incorporar maquinaria en términos de lo que nos está pasando con las divisas, y eso es una limitante que hay que resolver. Por supuesto que la conectividad del hub aéreo que tenemos es central, y es una cuestión que es caro a nuestro sentimiento y hay que seguir trabajándola. En términos de recursos humanos o de capital humano, la verdad que Córdoba está en términos comparados muy bien, pero todavía falta, porque si uno va, por ejemplo, al sector de la economía del conocimiento, donde Córdoba es el segundo distrito más importante del país después de Cava, aún así también las empresas tienen limitantes para encontrar ese tipo de personal, entonces hay que seguir trabajando en esas capacitaciones. Bueno, y así, en términos de nuevo, ¿no? De capital físico, capital humano, financiamiento, otro de los grandes limitantes, te diría no solo de Córdoba, sino de Argentina. El país no tiene un mercado de capitales, el sistema financiero, la verdad que... Sí, hoy lo hemos hablado, Fer, ¿no? Esto de que muchas veces uno de los... cuando uno traza políticas productivas y de competitividad en provincias o en regiones, se encuentra con las condiciones macroeconómicas del país, en donde muchas veces te encontrás medio rengo y medio complicado. Fer, se me acaba el tiempo. Desde ya muchísimas gracias y felicitaciones por la agencia. Un abrazo grande. Gracias por el contacto.